Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 2. Y como estarás viendo en esta grabación y propiamente el título, estaremos abordando en este caso dos conceptos que vimos en la clase pasada y también otros dos conceptos que vimos en Lengua y Comunicación 1. En este caso, en Lengua y Comunicación 1 vimos lo que es el resumen y el relato simple. Recuerda que el resumen en este caso, te lo adelanto, pero lo vamos a ver, es extraer las ideas más relevantes y importantes, enfocándonos en las ideas primarias y secundarias y dejando a un lado las ideas accesorias. Por otro lado, el relato simple en este caso es narrar una serie de acontecimientos, ya sea ficticios, imaginarios o reales, en el cual lo primordial es que tenga un narrador y nos cuente algo desde inicio, desarrollo y final. Y recuerden que en este caso también a la reseña es aquella es un texto informativo y descriptivo sobre algo o alguien. Y en comparación del comentario crítico, recuerda que éste emite un juicio y sobre todo una valoración sobre alguien o algo, ¿vale? Y en este caso, te voy a decir también el por qué te los estoy enseñando y otra vez vamos a repasar las características de cada una de ellas. Y por último, vamos a practicar con diferentes tipos de texto, o más bien con un texto que yo tengo que se llama el mito de Astiano, en este caso. Y te lo presentaré en estas cuatro formas para que tú veas las características y la forma en cómo se escribe cada una de ellas, para que tú al momento de leerlos los puedas identificar y sobre todo cuando tú quieres escribir uno, también sepas cómo partir de ella o qué tipo de palabras utilizar, ¿sale? Y pues sin más, comencemos con esta clase. Bueno, y como bien te le decía, pues este memo porque recuerda que vamos a partir siempre de conceptos clave. Y esos conceptos claves ya los hemos visto con anterioridad, pero puede ser que no los recuerdes, ¿vale? Igual, hice una pequeña introducción al principio sobre esos conceptos, pero si no te acuerdas de eso, pues bueno, hay que comenzarlos a leer de nuevo. Y que es el resumen, me permito leerte lo siguiente. Dice, extracción de las ideas más importantes a partir de otras. Lo esencial es no cambiar las ideas del autor y tampoco pedir juicios de quien lo realice. Es decir, recuerda que es retomar lo más importante, que son las ideas principales y las ideas secundarias, siempre y cuando cuidando la intencionalidad y las palabras del autor. Es importante no cambiar nada de él, porque realmente en el resumen solo nos apegamos a lo que dice el autor, pero en este caso excediendo lo relevante o lo importante para que una persona al momento de leer sepa de qué temática va a hablar y la manera en cómo lo aborda. Después sigue el relato simple, y en este caso nos dice lo siguiente, forma estructurada del discurso a través de la narración, en la que predominan las secciones de un suceso real, histórico o ficticio, siempre dirigido por una voz narrativa que lleva al receptor por los senderos de la historia. Es decir, tenemos una persona quien nos cuenta la historia, en este caso es el narrador. El narrador nos va a estar contando toda la historia, todos los detalles, cómo sucede, nos va a dar un inicio, un desarrollo y un final de cómo termina la historia. ¿Vale? Y aquí lo primero, recuerda, el relato siempre se puede componer por diferentes. En este caso tenemos el cuento, que es muy corto, tiene una moraleja, y después también el relato también entra la novela, que la novela es algo todavía más extenso en comparación del cuento, y dentro de la novela tenemos diferentes tipos de novelas, vea la redundancia, que tienen diferentes tipos de relatos, ¿vale? Pero a grandes rasgos, el relato en este caso viene siendo una narración, o más bien una persona que nos cuenta una historia, que en este caso viene siendo el narrador y el cual nos va diciendo su inicio, su desarrollo y su final. En comparación a la reseña, recuerda que es lo siguiente, escrito breve que informa y valora, ya sea una obra científica, literaria, académica, periodística, un evento, producto o servicio, es decir, aquel texto que nos informa y valora. Recuerda, propiamente no dice su opinión sobre algo, sino que realmente y describe sus características que a lo mejor explícitamente, es decir, no lo muestra tal cual, sino que una vez que describe la información y informa, a su vez, uno como persona cuando lee la información dice, ah, mira, este producto sí me conviene porque tiene esas características. Leo su reseña, veo cuáles son sus funcionalidades, sus potenciales, digo, es bueno. O en este caso también de la película. Cuando alguien cuenta, ah, pues la película del Joker se desarrolla así, de esta manera, de aquello, y a su vez puede evaluar. Realmente así como tal no emite un juicio de valoración, pero ya interpretándola implícitamente está ahí. ¿Vale? Y recuerda que lo podemos hacer de diferentes cosas, por eso se le llama multifacética. Aún así, también recuerda que dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, la reseña es importante destacar las características importantes, ya sea del evento, del objeto o en este caso de algún aspecto. En cambio, el comentario título aquí ya se pretende hacer un juicio o una opinión, la cual valore o evalúe un cierto tipo, como te lo voy a decir, objeto, perdón, evento
para a su vez convencer y persuadir a las personas. Pero recuerda que este persuadir no es porque yo quiera simplemente, sino que realmente tengo argumentos, tengo pruebas para realmente justificar que un objeto se ve de esta manera, que yo cambie mi opinión o cualquier tipo de cosa, siempre y cuando persuada a las personas con argumentos sólidos. Bueno, ¿y para qué ese tipo de cosas? Bueno, lo primordial de aquí, al momento de que tú veas esto, es que primero, cuando tú quieras comunicar algo, veas que tenemos diferentes formas de hacerlo, que en este caso es un resumen, un relato, una reseña y un comentario crítico. Y eso es que cada una de ellas tiene su funcionalidad. Es decir, cuando tú quieres comunicar algo con un cierto tipo de intencionalidad, puedes utilizar este tipo o estas cuatro maneras de realizarlo. O a su vez, cuando un maestro te pida trabajar, bueno, más bien, traerle como prueba que realmente entiendes un tema, lo puedes hacer de la siguiente manera. Un resumen, un comentario crítico, una reseña, o en este caso, un relato simple. ¿Sale? Esa es la finalidad de esto que te estoy enseñando, que realmente tú veas que tenemos diferentes formas de comunicar y que a su vez estas formas diferentes que tenemos de comunicar tienen diferentes tipos de lenguaje, cada una tiene diferentes tipos de características y a su vez cada una tiene diferentes tipos de intencionalidades. Es decir, los conocimientos se pueden adquirir de cualquier tema que tú quieras a partir de estas cuatro maneras. No estamos encadenados ni como profesores ni como alumnos a hacer solo una manera. Y el que mayormente tenemos es el resumen, recuérdalo. Siempre nos han pedido resúmenes, pero también recordamos o olvidamos, en este caso, que hay diferentes formas de realmente comunicarnos, de expresarnos y sobre todo escribir. ¿Vale? Eso es lo primordial, por lo cual yo tengo así de estas cuatro maneras de poderse comunicar. ¿Vale? Y recuerda que cada una tiene un cierto tipo de intencionalidad. Y bueno, pues sin más, comencemos a practicar enseñándote, en este caso, el mito de Astral, que solo va a ser ese, y este nos va a funcionar para ver cómo se escribe en en los diferentes tipos de, no les podría llamar textos, pero sí, en este caso, démosles el nombre de recabar información, ¿vale? El mito de Astral lo vamos a ver de cómo se escribe en estas cuatro maneras que te acabo de enseñar, que es relato simple, comentario crítico, reseña y resumen, para que vean las características, vean cómo se escriben y ver la diferencia entre una y otra. Y bueno, y pues sin más, comencemos con este primero, el cual viene de lo siguiente. Y permito leerte, perdón. Dice, Astral, mito tradicional azteca. Desde tiempos remotos existía una isla de un candor deslumbrante, cercada por aguas de un tono parecido al de las turquesas. En este lugar, garzas de plumaje inmaculado eran visitantes habituales, y el sol ascendía en el horizonte como un ave de fuego. Cuando el príncipe poeta entonaba, sus cantos, estos caían como esmeraldas, transformándose en flores. Durante la noche, los sabios registraron el movimiento de los astros en libros escritos con tinta roja y negra. Este lugar recibió diferentes nombres. Algunos lo llamaban Astral, en referencia a su blancura, mientras que otros lo conocían como la isla de las garzas. Parecía perdurar eternamente, quizá porque en sus ciudades calzadas los dioses depositaron sus sandalias doradas. Barcas cargadas de productos como maíz dorado, calabazas dulces, cacao y chiles de diversos colores surcaban sus tranquilas aguas. El ambiente era templado y equilibrado de norte a sur, y la serenidad reinaba de este a oeste. Astiana era conocido por su esplendor al atardecer y su oscuridad nocturna, así como por el canto de las 400 voces del censor. Y continuando, sin embargo, la eternidad de Astian se vio desafiada cuando el dios Huitzilopochtli, personificado como un azul colibrí, apareció ante Mixite, un altivo príncipe y piadoso sacerdote. Huitzilopochtli le encomendó la tarea de guiar a su pueblo hacia un nuevo destino, anunciando el fin del Astra. Bueno, igual, si tienes que leerlo otra vez, si tienes que enfocar en otras palabras, te lo digo aquí. Ahora bien, a partir de esto que hemos leído, ¿qué tipo de texto piensas que es? Más bien, ¿a cuál se refiere? ¿Al relato simple, al comentario o a cuál piensas que es? Piénsalo bien, velo bien, la manera en cómo se escribe,
Están escritos los hechos, qué lenguaje utiliza, las palabras que da, si tiene un narrador, no tiene un narrador, si resume grandes rasgos, si emite un juicio, si realmente está solo informando. Palabra y dime de cuál es. Bueno, si a partir de esto no sabes cuál es, pues, permite decirte que es, en este caso, el siguiente. Es un relato. ¿Por qué un relato? Si ves, recuerdo más bien, antes de comenzar con esto, el relato es aquello que estructura, es decir, una persona nos está contando una historia, así de simplemente, o a grandes rasgos, ese es un relato. Una persona es que nos cuenta una historia y en este caso es un narrador. Y recuerda que en esta persona, el narrador nos cuenta desde inicio, principio, desarrollo y final sin meter juicios, si bien nos detalla, pero no resume tanto. Por otra parte, tampoco, si bien informa y describe, pero a su vez lo escribe tal cual lo dice el autor. Y en este caso está haciendo esto, porque si te fijas, desde tiempos remotos existía, nos está contando que desde tiempo atrás existía una isla y que esta isla tiene estos elementos y que estos elementos hacen que perdure y que después de esa isla, bueno, ese es el inicio, después nos dice que realmente esta se le llama la isla de las garzas, que realmente que puede perdurar, que se cosecha diferentes tipos de cosas, ese es como el desarrollo y el final termina cuando realmente nos dice hacia un nuevo destino, saliéndose de este. Es decir, realmente aquí la persona nos va contando de a poco cómo se desarrolla una historia, cómo más bien cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. Y en este caso viene siendo un narrador. Aquí no intervienen como tal los personajes, pero al fin de cuentas esta historia está siendo contada por alguien que no somos nosotros. Y en este caso cuenta una historia y por ende viene siendo un relato simple. ¿Sale? Ahora bien, ese mismo texto se puede escribir de diferente manera, con un diferente tipo de intencionalidad. Y vamos a ver cómo se puede escribir de otra manera que refleja un distinto tipo de intencionalidad. Ojo, recuerda, aquí también lo importante es que tú veas que realmente un texto puede ser diferente, puede ser multifacético. Que realmente si es un resumen, pues también lo podemos hacer como un relato o como un comentario crítico siempre y cuando se maneje el lenguaje adecuado y las características pertinentes para ese texto. Y comencemos con el siguiente. Igual es el mismo mito, pero escrito de diferente manera. Nos dice, el mito de Astrán describe el origen de este mítico sitio. Una isla de blanco resplandeciente, rodeada de aguas turquesas y poblada por garzas de plumaje blanco y bañadas por un sol que se levanta como un pájaro de fuego. En Astrán, el príncipe poeta canta versos que parecen llover esmeraldas y los sabios registran el viaje de los astros en libros escritos en tinta roja y negra. Astrán es un lugar de belleza éterea y equilibrio, con aire puro y cielos azules. Sus calzadas pulidas son el lugar donde los dioses dejan sus sandalias de oro y sus aguas placidas son atravesadas, por barcas cargadas de productos como maíz dorado, calabazas dulces, cacao para la bebida sagrada y chiles de colores variados. Este lugar parece un paraíso eterno, con atardeceres de esplendor rojizo y noches de verdor. Continuando. Sin embargo, la historia da un giro cuando el dios Huitzilopochtli, en la curva de la izquierda, aparece ante Mexitli, un príncipe y sacerdote, mientras realiza sacrificios en el templo. Huitzilopochtli le informa a Astran que debe llegar a su fin y Mexitli debe guiar al pueblo a un nuevo destino. Aunque Mexitli se aflige, acepta la misión de llevar al pueblo en una peregrinación hacia el sur, donde fundará un nuevo lugar llamado México y el cimiento del cielo. Y muy bien, a partir de esto, si ves, suena parecido al primero, al que acabamos de leer. Y puede ser que a lo mejor tenga la misma estructura o a su vez también acomoda la misma información en el mismo sitio, pero no es el mismo. Igual, si es la misma información, es el mismo mito, pero en este caso tiene un diferente tipo de funcionalidad y una diferente estructura. Y a su vez, ¿cuál piensas que es? Ya vimos que el primero es un relato, nos quedan tres, en este caso nos queda la reseña, el comentario crítico y el resumen. ¿Cuál de esos tres tú piensas que realmente es? Piénsalo bien.
Y déjame decirte que es el resumen. ¿Por qué es el resumen? Porque realmente si ves, tiene información parecida a la primera, pero en este caso la acota. Y solo destaca las ideas más importantes y las más relevantes. Y aquí también, ojo, también algo muy importante que da pie a esto es que dice el mito. Ahí está haciendo referencia que va a hablar de algo y nos está diciendo, describe el origen del mítico sitio y a su vez nos va haciendo un resumen de lo que trata en este caso ese mítico sitio. A su vez, y si te pones a pensar en eso, cuando nos vamos a hacer un resumen de una obra literaria, siempre ponemos en la obra tal, en la película tal, en el evento tal, se hizo esto. Y empezamos a poner lo más importante y lo más relevante para que una persona, al momento que lo lea, sepa, de esto tratado y de esto hicieron. Es algo muy primordial. Al momento que nosotros vamos a hacer el resumen, siempre, por lo regular, ponemos el nombre de la obra que nosotros vamos a resumir y empezamos a escribir lo más importante, lo más interesante, las ideas primarias y las ideas secundarias. Es lo que lo hace ser o lo característico del resumen, que comienza describiéndonos en este caso de qué va a hablar, más bien nos empieza a poner de qué va a hablar y posteriormente nos va describiendo a grandes rasgos de lo que trata, sin hacer hincapié en otra información, si te pones a pensar en todo lo demás que acabamos de ver. Este lugar recibe diferentes nombres, llamaban Astral, y si te fijas aquí, en este caso ya no solo nos habla de Astral, ya no nos pone en este sitio, recibe diferentes tipos de nombres, porque recuerda, esa es información accesoria que realmente no está aquí, en ese que te acabo de mostrar, y lo podemos entender a la perfección. ¿Sale? En otro, porque realmente nos está relatando una historia. Aquí está haciendo un resumen porque solo tiene que rescatar lo más importante. Y la información, en este caso, accesoria la tiene que dejar a un lado. Por ende, viene siendo un resumen. Bueno, y recordando eso, recuerda que en este caso tenemos que siempre, o para enfocarnos en un resumen, es importante resaltar los conceptos importantes y que siempre aparecen al principio de nuestro texto o de lo que nosotros vayamos a anotar. En este caso, en un texto siempre aparece la idea principal al principio, que es cuando nos está explicando un concepto, y eso lo vimos en Lenguaje y Comunicación 1, que te puse esta diapositiva y te decía a partir de ese texto que primordialmente, eh, por lo regular, el título siempre nos dice de qué va a tratar y por ende sabemos la idea principal. Y a su vez, al principio siempre nos va a manejar que en este caso la temática que nosotros estemos trabajando no es decir, bueno, estamos trabajando en este caso la metafísica, no es decir, la metafísica es la ciencia que estudia esto y aquello, y por eso esa va a ser la idea principal. Y las ideas secundarias vienen siendo la explicación que me dice de la metafísica. Pero recuerda que no todas las explicaciones que se den dentro del texto son importantes o son relevantes. ¿Sale? Como pueden ser las comparaciones, que realmente es información extra, que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, o ya información de algún filósofo que habla de la metafísica, que si bien pues es relevante, pero no relevante para entender la palabra metafísica, recuerda, eso también es importante distinguir la información accesoria. Y a su vez también recuerda, como te lo decía, se trata de un tema específico, del subtema, del tema principal, esas también son ideas principales del texto. Es decir, que realmente entre los párrafos vamos desarrollando la idea principal, apoyada de ideas secundarias, que en este caso, recuerda, la idea principal es el tema del que vamos a hablar, y la idea secundaria es aquella que nos va explicando el tema principal. ¿Vale? Y ahora bien, eso es en cuestión del resumen. Ya vimos el resumen, ya vimos el relato simple. Ahora viene, en este caso nos faltan dos, perdón, el comentario crítico y en este caso la reseña. Y vamos a ver el siguiente texto para ver de cuál es de estos dos que nos quedan. Y nos dice lo siguiente. Azteca, mito tradicional azteca, es igual, es el mismo. Dice, el mito describe un lugar llamado Azteca caracterizado por su belleza y esplendor, rodeado de aguas turquesas, garras blancas y un sol radiante. Se menciona como el príncipe poeta Mixitli es visitado por el dios Huitzilopochtli, quien le encomienda guiar a su pueblo en una peregrinación hacia el sur. Continuando, Mixitli, aunque afligido, acepta la misión sin atreverse a cuestionar a su dios, pero este al leer sus pensamientos lo persuade y recibe la promesa de que él lo acompañará en el viaje. La narración refleja la mitología y la espiritualidad de la cultura mesoamericana, así como la transición de un lugar antiguo a la fundación de una nueva ciudad llamada México.
En resumen, el texto evoca la belleza y el significado mítico de Astian y narra cómo Mixite asume la responsabilidad de lidiar a su pueblo hacia un nuevo comienzo en México, los cimientos del cielo. Todos suenan parecidos y al parecer todos tienen las mismas características, pero no, hay algo que realmente los distingue. Y a su vez, ¿qué tipo de texto es? Piénsale. Igual lo puedes regresar, igual invito a leértelo de nuevo para que otra vez lo entendamos.